Apocalipsis capítulo 5, por favor. El día de hoy concluimos con nuestra serie sobre la persona y la obra de Cristo. Una serie que particularmente a mí me ha bendecido gratamente en mi corazón, mi perspectiva de Cristo, mi entendimiento de su obra, y espero que el Señor haya hecho lo mismo con cada uno de ustedes. Yo espero que luego de este domingo podamos tener una respuesta más sublime a esa pregunta de ¿quién es Cristo? Y es eso lo que hemos venido respondiendo a través de Filipenses 2, Colosenses 1, Juan 1, Hebreos 1. Y hoy espero concluir mostrando esa imagen última que la Biblia nos deja de Cristo para que podamos tener en mente esta imagen tan sublime y tan majestuosa que Apocalipsis expone de nuestro Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 5 declara así la palabra de Dios. Este es el apóstol Juan. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oremos. Oh bendito Dios, cuán glorioso es tu nombre, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Oh bendito Padre, a ti te exaltamos en este día, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con las intenciones de nuestro corazón, con todo lo que somos, te adoramos. Oh bendito Padre, gracias por tu palabra expuesta esta mañana. Gracias por recordarnos que solo tú eres digno de adoración y que hemos de adorarte con todo lo que tenemos, porque todo lo que somos a ti te pertenece. En el nombre de Jesús te pedimos que nos bendigas grandemente con tu palabra y que podamos experimentar el deleite de estar en tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén. En cierta ocasión, un inspector de policía fue invitado a una escuela primaria. Y esto fue para dar una clase de la Biblia. Y el inspector en esa clase de primaria inicia su clase de la Biblia con esta pregunta: niños, ¿quién derribó las murallas de Jericó? Hubo un largo silencio como el que está aquí. Los niños se movían nerviosamente de sus asientos. Parece que ninguno de ellos podía responder esa pregunta de quién derribó las murallas de Jericó. De repente un muchacho levantó la mano con muchos nervios y dijo: estimado señor, mi nombre es José Pérez. Yo no sé quién lo hizo. Yo no sé quién derribó las murallas de Jericó, pero le aseguro que no fui yo. El policía pensó que el muchacho se estaba burlando, así que reportó el incidente al director de la escuela.
Después de una pausa, luego que el director de la escuela escucha el reporte del inspector, el director contestó: mire, yo conozco a José Pérez. Él es un chico honesto. Si dice que él no derribó las murallas de Jericó, yo le creo. Ahora el inspector estaba demasiado exasperado. O el director estaba siendo muy descortés con él, o era muy ignorante. Entonces decidió llevar esto más lejos el inspector de policía y escribir al Departamento de Educación para presentar la queja y contar lo que sucedió. Y la respuesta que recibió del Departamento de Educación fue la siguiente: apreciable señor inspector, lamentamos lo de las murallas de Jericó y el hecho de que nadie admita haberlo provocado. Si nos envía una valoración del daño, consideraremos con cuánto podemos contribuir en relación al costo de la pérdida de las murallas de Jericó. Esta ilustración, que espero no haya sido verdad, demuestra la gran ignorancia de la Biblia, la cual es mucho más generalizada de lo que podemos pensar. En Estados Unidos se han realizado estadísticas que demuestran la gran ignorancia de la Biblia que existe no entre incrédulos, sino entre miembros de las iglesias. O el caso de muchos cristianos que van a la iglesia cada domingo y no entienden la Biblia como ésta debe ser entendida. Digo esto porque nuestro pasaje de hoy es un pasaje sumamente importante, el cual se encuentra en un libro muy importante que contiene verdades de las cuales muchos son ignorantes. ¿Alguno de ustedes entiende lo que expone el libro de Apocalipsis? ¿Qué detalles conoces de la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es la interpretación de los 7 sellos de Apocalipsis? ¿Cristo viene antes o después de la tribulación? ¿Cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? ¿Cuál es el papel que juega Cristo en la segunda venida? Lamentablemente, desconocemos verdades relevantes hoy. No solo porque muchos pastores no las enseñan, sino porque los miembros de muchas iglesias solo leen sus Biblias, mas no las estudian. ¿Recuerdan esa lectura de maratón que decía el pastor Rubén? Eso es real. Los cristianos no estudian sus Biblias. Pregúntale a alguno de ustedes, ¿quién ha estudiado el libro del profeta Nahum? El libro del profeta Joel. ¿Cuántos? De hecho, si los mandaríamos a buscar uno de esos libros, llegarían allá con muchísima dificultad, y eso es una gran demostración de que no los leen con regularidad, y toda la Biblia es palabra de Dios y debe ser leída y estudiada. Ahora mismo, en este año que hemos estado recibiendo nuevos miembros, implementamos una nueva idea para conocer a nuestras ovejas y para que ellos también se conozcan a sí mismos. Y le hemos dado un pequeño cuestionario, desde preguntas muy básicas hasta las que pueden parecer más complejas. Y las respuestas a esas preguntas, ustedes se quedarían impresionados. Muchos cristianos, y eso incluye los que están aquí, yo creo que pensaban que esos cuestionarios hay que hacerlo los que ya son miembros también. Demuestran una cosa: no están leyendo sus Biblias. Y eso es grave, porque la palabra de Dios es el medio que Dios ha utilizado para transformarnos. Y si esta no es leída y entendida, no hay transformación. Y quizás allí está la respuesta de tu estancamiento. Esa falta de estudio de la palabra de Dios y de conocer verdades como las que estudiaremos hoy, nos llevan a algo. ¿Saben a qué? A perdernos el privilegio de contemplar y creer aquellas verdades tan maravillosas que se encuentran en la palabra de Dios. Tú que no lees tu Biblia, mi hermano, mi hermana, o que no la estudias, hay una diferencia entre leer y estudiar. Te estás perdiendo el privilegio de disfrutar de las riquezas que la palabra de Dios tiene. Por eso hoy iremos a un libro glorioso
que contiene verdades gloriosas sobre un Dios glorioso. Y eso es lo que haremos hoy en Apocalipsis 5, que acabamos de leer hoy. Pero antes de entrar a nuestro texto, quisiera darles un panorama breve sobre el libro. En primer lugar, yo quiero decirles que el libro de Apocalipsis registra los sueños y visiones del apóstol Juan. Quizás hasta este momento era el último apóstol vivo. Y en estas visiones tenemos visiones que Dios le da a Juan para que viera las cosas que habían pasado, las que estaban pasando y las que iban a suceder. El libro de Apocalipsis contiene todo ello. Y cuando tú entras al capítulo 1, verso 3 del libro de Apocalipsis, Juan dice palabras como estas: bienaventurado el que lee. Mira cómo se le llama. ¿A qué te recuerda eso? Salmo 1. El que lee, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de ¿qué? Dice Juan, de esta profecía. Este libro contiene eso. Y guarda las cosas en ellas escritas. ¿Por qué, Juan? Porque el tiempo está cerca. Y Juan dice que el contenido de este libro es profético. Y por el Antiguo Testamento nosotros aprendemos que Dios le daba profecías a su pueblo, no para que convirtieran la Biblia en una bola de cristal, como lamentablemente muchos parecen ver hoy la Biblia, para ver Dios qué me tiene que decir, y con una visión así toda chamánica, como con brujería, y la Biblia no tiene nada que ver con eso. Usualmente en el Antiguo Testamento Dios daba profecías a su pueblo para advertirlos de permanecer en su idolatría, en sus pecados, o para consolarlos en tiempos de crisis. Las profecías en la Biblia no están para alimentar tu curiosidad, mi hermano. Están para advertirte del pecado y para producir consuelo a tu corazón. Y a pesar de ser un libro lleno de simbolismos y figuras, como lo es el libro de Apocalipsis, las cuales, por cierto, están conectadas con muchos símbolos y figuras del Antiguo Testamento, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos y figuras que ya estaban en el Antiguo Testamento. Juan no se está inventando símbolos y figuras. Él, como buen lector del Antiguo Testamento, está apelando a figuras que ya estaban allí y que tenían una connotación. Por eso, entender el libro de Apocalipsis, debemos estar familiarizados con un lenguaje apocalíptico, y muchos no entienden Apocalipsis porque definitivamente ni siquiera han leído los profetas y es muy imposible entender muchas de estas realidades. Pero quiero decirles algo, el libro de Apocalipsis tiene un propósito como todos los libros de la Biblia. Y el propósito era brindar aliento. Entiendan esto, el propósito del libro de Apocalipsis era brindar aliento y fortaleza a aquellos que estaban siendo perseguidos. La audiencia a la que se le escribe el libro de Apocalipsis es una iglesia que está siendo perseguida por su fe. Esto fue muy característico desde los tiempos de Cristo. Además, el autor de esta carta, que era el apóstol Juan, se encontraba exiliado en la isla de Patmos. Las situaciones no estaban bien. Hay problema, hay crisis, hay persecución. Muchos están yendo a prisión por su asociación con Cristo. Y este libro que muchos huyen leer no está para alimentar la curiosidad de la gente, sino que fue escrito con el propósito de alentar y de fortalecer el corazón de aquellos que estaban pasando por diversas pruebas. Increíble. Ellos estaban pasando por situaciones difíciles. Y Jesús les dice que todo iba a empeorar. A mí me encanta esa dicotomía de la Biblia que en un punto es tan consoladora, pero en otro punto es muy realista. La Biblia no intenta tapar el sol con un dedo. La Biblia es realista. Y Cristo en Apocalipsis 2:10 le dice a la audiencia lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. Cristo no está tratando de esconderle. Como cuando tú sabes que alguien va a morir, le han diagnosticado algo a un familiar, y tú le dices, tranquilo, no hay problema, no vas a morir. No, la Biblia no intenta hacernos eso. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Cristo le dice aquí, vas a padecer. Es realista.
Y Cristo le sigue diciendo, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué panorama! Para que seáis probados. Me encanta eso. Cristo de nuevo nos enseña la razón de las pruebas, para que seáis probados. COVID-19 ha afectado la salud de muchos, pero también ha limpiado a la iglesia y nos ha permitido ver qué hay en el corazón de muchos y la fe de muchos. Dice, para que seáis probados y tendréis tribulación, sigue añadiendo más, por 10 días. Pero me encanta esto, ven la dicotomía realista y consoladora y le dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré yo mismo la corona de vida. Wow. Hermanos, en medio de la persecución, la tentación era negar a Jesús, ya sea para evitar la persecución o simplemente para unirse al espíritu de la época romana. Ya que según los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, algunas iglesias eran apáticas. Otras estaban moralmente corrompidas. Pero otras, afortunadamente, sus miembros permanecieron fieles a Jesús a pesar de la persecución violenta que se estaba desatando. Y luego de abordar por varios capítulos los problemas de las iglesias, a partir del capítulo 4 en adelante, Juan tiene una visión del trono de Dios. Y usa ahí, como les dije, muchas imágenes extraídas del Antiguo Testamento. Por el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, donde Juan comienza a tener esta visión, aprendemos que Dios está en su trono. Si ustedes leen Apocalipsis 4, la palabra trono se repite con mucho énfasis, recordándonos Dios está en su trono. Dios está en su trono. Él es soberano sobre el universo. Él está en control de absolutamente todo, incluyendo lo que ustedes, mis hermanos, están pasando. Recordar que la audiencia de Juan estaba en situaciones difíciles, bajo persecución, y Juan exiliado. Escuchar que Dios está en su trono, en control de todo, fue muy alentador para ellos. Fue muy alentador. Mira, a veces nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios en mi peor día? En el mismo lugar donde estaba mientras su hijo estaba siendo asesinado por tus pecados. En el trono, gobernando y en control de todo. Ahí ha estado Dios aún en el peor de tus días. Y esto era muy consolador. Y quiero dar este panorama para aquellos curiosos que digan, ¡uy, Apocalipsis! Los tronos, los cuernos, los 7 ojos. Aquí se me va a alimentar la curiosidad y después del culto comenzarán los debates. Tengo malas noticias para ti. Yo me voy a enfocar en lo que es importante y es en la idea central de esto y es consuelo y fortaleza para los creyentes que estaban siendo perseguidos. Y luego de que Juan tiene esa visión en el capítulo 4 de Dios sentado en su trono, entramos al capítulo 5 y aprendemos del capítulo 5 y del capítulo 6 de Apocalipsis que toda la historia de la raza humana está en las manos del Dios soberano. Y nos destaca que su Hijo Jesús es el gran vencedor. Aquel que siendo león, como veremos, se hizo cordero para rescatar a la raza humana de toda perdición. Y Juan está diciéndole a su audiencia y a nosotros, sin importar lo que estemos viviendo, si somos perseguidos por nuestra fe, o somos enviados al exilio como el apóstol Juan, al final venceremos con Cristo Jesús. Es lo que está diciendo el apóstol. Y en nuestro texto de hoy de Apocalipsis 5 tenemos un elemento importante que el autor no quiere que obviemos. ¿Cuál es ese elemento? Un libro con 7 sellos. Y en este capítulo, como bien dijo un siervo de Dios, tenemos 3 puntos. El autor presenta 3 ideas y esos serán mis mismos puntos para mi sermón de hoy. Tenemos un dilema, tenemos una resolución y tenemos una conclusión. Y es eso lo que veremos hoy en Apocalipsis 5. Y comencemos luego de tener esta idea en mente con el dilema. ¿Qué es lo que está pasando en Apocalipsis 5? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Versículos 1 al 4.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, lo que él vio en el capítulo 4, Dios en control de todo, un libro escrito por dentro y por fuera. Esto era muy común en la antigüedad y normalmente el escrito por fuera era una especie, piensan algunos, de resumen de lo que se halla dentro de ese libro. Y dice escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Algunos dicen que se acostumbraba a colocar máximo unos 3 sellos debido a la importancia de lo que contenía el libro, pero este tiene 7 y nos habla de la importancia de lo que hay ahí, de la totalidad de lo que hay ahí. Y dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Y miren cómo llega a su punto más alto el dilema. Y dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. El apóstol Juan comienza a llorar y a llorar, porque no hay nadie que se halle digno para abrir este libro. Es muy importante ver el contenido de este libro, porque quiero decirte que todo lo que proviene, todo el contenido de Apocalipsis gira en torno a lo que hay en ese libro. Todo lo demás. Cuando analizamos y estudiamos el capítulo 6 en adelante, llegamos a una conclusión clara en la que muchos siervos de Dios concuerdan, y es que este libro trata de la manera en la que Dios cumplirá sus propósitos y en la manera como Él va a vindicarse a sí mismo y a su pueblo. En pocas palabras, este libro contiene la consumación de la redención de los escogidos, pero también contiene el juicio final, los detalles sobre el juicio final que Dios ejecutará sobre los malvados. ¿Ahora puedes entender por qué Juan llora? Juan llora porque si no hay quien abra el libro, no hay redención consumada para los elegidos. Si no hay quien abre el libro, no hay juicio para los malvados, entre ellos los que los estaban persiguiendo. Si no hay quien abre el libro, no hay cielos nuevos y tierra nueva. No habrá herencia futura, aquella herencia futura que el Salvador había prometido. Si no se abre el libro, las cosas no llegarán a su conclusión completa. Si no se abre el rollo, no habrá quien pare esa persecución que estaba enfrentando el pueblo de Dios. Todo depende de que alguien sea hallado digno y desate las promesas y los juicios de Dios, como lo pueden ver en el capítulo 6. Y esto es glorioso, porque el envío de juicio de Dios contra los malvados es la bendición del pueblo de Dios. Lo voy a repetir. El envío de juicio de Dios contra los malvados es la bendición del pueblo de Dios. Es muy importante entender esto, mis hermanos. Y escúchenme bien. Las cosas no permanecerán como están. Todo el caos que vemos no siempre será así. Tiene un límite, tiene una fecha de vencimiento. Las cosas no siempre permanecerán como están. Y esto sin duda alguna puede afectar nuestros corazones debido a que muchas veces invertimos nuestro tiempo en tantas cosas y olvidamos que éstas un día desaparecerán. Así que el dilema, lo que produce llanto en el corazón de Juan, es que no haya nadie digno de abrir el libro. Y si no lo hay, no se llevará a cabo la consumación final de todos los redimidos, de aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. No habrá juicio para los malvados, entonces el mal triunfará. Eso produce dolor en Juan. Ese es el dilema que tenemos aquí.
Pero ante ese dilema ocurre una resolución. Versículos 5 al 8. Y uno de los ancianos me dijo, wow, qué increíble esto. No llores. No llores. ¿Por qué? Tú sabes lo único que podría parar mi llanto, por eso. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay uno digno. Hay uno que ha sido hallado digno para abrir el libro y desatar las promesas de Dios y el juicio contra los malvados. Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él ha sido hallado digno. Y este texto hace referencia a Génesis 49:8. No tengo el tiempo para explicarlo, pero ese pasaje de Génesis 49:8 encontramos detalle con detalle de una imagen de juicio. Lo que está diciendo aquí este anciano es que él puede abrir el rollo porque él viene de la línea de Judá. Ese león de la tribu de Judá es Jesucristo. Él es quien ha sido hallado digno. Este libro con 7 sellos, solo el Cordero inmolado es capaz de tomarlo de la mano de Dios, quien está sentado en el trono, para luego romper los 7 sellos y abrirlo y desatar las promesas de Dios y el juicio contra los malvados. Solo Él ha sido hallado digno. Así que Juan, cálmate, no llores. Hay uno que ha sido hallado digno. Hay consuelo. El mismo que enjugará toda lágrima. Él ha sido hallado digno. Él puede juzgar al mundo con equidad porque Él es el león de la tribu de Judá. Él mismo es la justicia de Dios. Y cuando entramos al capítulo 6, Él abre los sellos y el juicio de Dios es derramado sobre todo el mundo. Decía Bodhi Bauchan, jamás apreciarás la redención a menos que comprendas la justicia y el juicio de Dios que debe venir sobre los malvados. Jamás. Jamás apreciarás el perdón de pecados hasta que no comprendas la justicia y el juicio que será derramada sobre aquellos a quienes sus pecados no les han sido perdonados. Jamás apreciarás tu salvación hasta que comprendas el juicio terrible que vendrá sobre los impíos. Solo cuando comprendas esa realidad verdaderamente podrás decir: gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por haberme redimido. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados. Pero esto no será así hasta que comprendas la justicia y el juicio de Dios sobre aquellos que aborrecen a Cristo y aman la maldad. Jamás. Cuando olvides el Evangelio y tu gozo por el Evangelio se apague, eso es un indicativo claro que has olvidado lo que tú merecías si Cristo no se hubiese salvado. Y eso te pone entonces a tu lugar de arrogante y orgulloso como aquel que merece, que se ha ganado, la salvación y el mérito en el cielo. Es muy importante que recuerdas lo que hubiese sucedido en tu vida o el futuro que te deparaba si Cristo no te hubiese salvado. Cuando pienses en eso, apreciarás aún más tu redención. Y escúchenme esto. Y jamás el impío, el hombre y mujer que no son cristianos, estar aquí no te hace cristiano. Los cristianos deben venir a la iglesia, pero no son cristianos por venir a la iglesia. La salvación no es por obra, es por gracia. Y el que ha sido salvado querrá, anhelará estar junto al pueblo de Dios. Es más, le incomodará no estar con el pueblo de Dios. Entre el año pasado y falté un domingo al culto por situaciones de salud. Y yo decía, ahora entiendo a muchos cuando me dicen: pastor, inclúyame en la lista. Algo que todavía sigue siendo pesado para nosotros los pastores. Quisiéramos que todos estén aquí. Pero al mismo tiempo yo pensaba,
¿Cómo puede alguien preferir quedarse en su casa en lugar de estar aquí? ¿Cómo puede alguien hacer eso? Si no quieres estar conmigo aquí, tú no tienes nada que hacer en el cielo. Porque allí estaremos juntos todo el tiempo, 24/7. Y uno dirá, pero en el cielo no hay límite de tiempo. Pues un decir, si quieres entrar en el debate. Jamás el impío vendrá a Cristo a menos que entienda la ira y el juicio que vendrá sobre aquellos que no creen en el Cordero. Por eso, antes de predicarle a alguien las buenas noticias de salvación, predícale primero las malas noticias. Porque si esa persona primero no se ve como un pecador, ¿para qué un salvador? ¿Salvador de qué? Mi amigo, que tú estás aquí, si tú no eres verdaderamente cristiano, si no has reposado en los brazos del Cordero como el único, porque algunos dicen, yo creo en Cristo, no, como el único, hay exclusividad, como el único que puede salvarte, la ira de Dios está sobre ti. Por ahora, su brazo de misericordia está deteniendo su ira. Pero un día esa misma mano que está deteniendo su ira, derramará su ira sobre ti. Y ya no habrá más oportunidad. Esto será como en los días de Noé. Por eso el mayor pecado que puede cometer alguien es no creer en Cristo. Por ello tengo un consejo para ti. Huye del pecado y corre a Cristo, porque solo Cristo puede salvarte de lo que viene. Nadie más. Por eso cuando alguien dice, pastor, mire, yo estoy muy feliz, encontré al hombre de mi vida. Tiene un buen trabajo, gana bien, guapo, como mis series de Disney, se parece a mis actores preferidos. Parece que más de una todavía aquí ve series de Disney. Hay cosas que deberían parar ya de hacer. Es chévere, cae bien. Pero tiene un detallito chiquitico. ¿Cuál, hermano? No es creyente. Ay. ¿Chiquitico? Pero tranquilo, pastor, él se convertirá después del proceso. Pero entonces tú te vas a convertir en la salvadora de él. Lo que ese hombre, o en el caso que sea al revés, o lo que esa chica necesita es a Cristo, al Cordero. Si no, va al infierno sin que nadie lo rescate de allí. Es lo mismo lo que necesita tu esposo incrédulo o tu esposa incrédula, es a Cristo, es huir del pecado, correr a los brazos de Cristo, que es el único que puede salvarla. ¿Te has puesto a pensar en el destino, lo que le espera a tu cónyuge o a tus familiares cercanos que no conocen a Cristo? Cuando yo pienso esto con los familiares que más amo, a mí me da un profundo dolor. Digo, Señor, sálvalo. Dios es santo, amén. Y nosotros como su pueblo debemos deleitarnos en su santidad, pero también en su justicia. Si esto es así, si nos regocijamos en su santidad y en su justicia, necesitamos regocijarnos también en la venganza que Dios llevará a cabo contra los malvados. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Decía alguien, creemos que solo tenemos éxito cuando la gente se arrepiente. Como si los no salvos fueran un fracaso de Dios. O como si Dios anduviera por allí. Por favor, predícale a aquel, necesito más adeptos. Por favor, aquel que me siento solo. Por favor, predícale, ¿cómo puede ser que fulano no se arrepienta? Me siento mal, me voy a volver loco. La Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue eficaz.
Y Él vino a salvar a personas en particular y a los que Él escogió serán salvos. Porque como dice Pablo, hay vasos de honra y vasos de deshonra. No hay fracaso nunca. Hay éxito, gloria a Dios, cuando Dios salva a quienes escogió, porque Él dijo que iban a ser salvos y iban a ser salvos. Como cuando los malvados son condenados por rechazar a Cristo. Y es precisamente entender eso, que Dios es justo y que obrará con justicia, lo que nos impide dar retribución a los hombres aquí y ahora por el mal que nos hacen. Escúchenme bien esto. Nosotros dejaremos de albergar venganza en nuestros corazones solo cuando entendamos que existe un Dios justo quien un día juzgará con justicia. Solo cuando entiendas eso dejarás de albergar venganza en tu corazón. Cuando entiendas que Dios es justo y que Él hará justicia. Cada deseo de venganza en nuestro corazón es una ignorancia de la realidad de quién es Dios y de lo que hará a aquellos que le hacen mal a su pueblo. Pablo lo dice a los de Tesalónica, que están siendo perseguidos. Tranquilo, que Dios dará justa retribución a los que los persiguen. No se preocupen, Dios se va a vengar de ellos. Van a pagar por lo que les están haciendo. Dios no será burlado. Solo cuando entiendas eso, dejarás de albergar deseos de venganza en tu corazón. ¿Se acuerdan al salmista en el Salmo 73? Fue lo que le pasó a él. Oh, pero mira cuánto prosperan los malvados. Mira cómo avanzan, hasta siento envidia de ellos. Parece que les va mejor que a nosotros. Parece que ni siquiera se enfermaran. Dice, hasta que entré al santuario de Dios. ¿Y qué dice? Y comprendí el fin de ellos. Se me quitó todo. Él halló consuelo cuando entendió la santidad y la justicia de Dios, quien llevaría a cabo su juicio sobre los malvados. Deberíamos deleitarnos en la salvación de los escogidos, pero también deleitarnos en que Dios juzgará a los malvados. Un día los impíos enfrentarán la justicia del Dios Todopoderoso. En el juicio de Dios vemos su santidad y su justicia. Amén. Capítulo 6, versículo 10. Dios está desatando sus juicios. Y miren lo que pasa aquí. Apocalipsis 6, 10. Y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿quiénes? Están hablando de los mártires, de aquellos que fueron asesinados y perseguidos por su fe. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Mira la respuesta que le da Dios a los mártires. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, como mártires. Quiero decirles algo en primer lugar. No solamente los débiles en la fe le dicen ¿hasta cuándo a Dios? No solamente los de fe frágil le dicen Señor, ¿hasta cuándo esta calamidad? Los mártires, quienes fueron quemados vivos, comidos por leones, asesinados brutalmente, dicen ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cuándo harás justicia sobre los malvados? Y Dios le dice calma, descansen. Yo tengo un número específico de mis escogidos mártires. Cuando muera el último mártir, será una señal de que mi regreso está más cerca. Esto es increíble, ¿saben por qué? Porque todos los días hay incidentes, persecuciones y asesinatos en todo el mundo, especialmente en Oriente. 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados por su fe. 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados por su fe. Y cuando analizamos este versículo de Apocalipsis 6:10,
Y otros en este mismo libro nos enseña que cuando vemos la maldad desbordarse en el mundo y la cantidad de hermanos siendo perseguidos, tenemos que hacer dos cosas. Una, lamentarnos. Porque nos duele que nuestros hermanos sean asesinados brutalmente por su fe, mientras que los malvados están haciendo lo que les da la gana. Pero al mismo tiempo debemos regocijarnos. ¿Saben por qué? Cada mártir asesinado, según este texto, es una señal de que el Cordero está cerca. Cuando veamos y escuchemos noticias de hermanos que son asesinados brutalmente por su fe, lamentense, pero al mismo tiempo regocíjense, porque falta menos para que venga el Cordero, para que todo esto termine. Hoy en día muchos, ante las malas noticias, porque el mundo está de cabeza, solo se lamentan. Si no, vean las noticias que compartimos, las que hablamos en nuestras conversaciones como iglesia, las que publican en los grupos de WhatsApp. Solo hay lamento. Yo digo, ¿qué le pasa a estos cristianos? ¿No leen sus Biblias? No hay un entendimiento de que todo el caos es señal de la venida del Señor. A Dios nada se le escapa de sus manos. Pensemos en los días de Noé. Tanta maldad, era increíble. ¿Qué pensarían algunos? ¿Qué pasa ante tanta maldad? Como que esto se le salió de control a Dios. Pero del otro lado había un hombre salvado por gracia, armando un arca para que todos los que entraran en ella fuesen salvos. Dios estaba en control de los episodios más pequeños hasta los más grandes. Quizás muchos piensan, oh, ¿qué pasa, Señor? Él está obrando. Y su plan se está llevando a cabo. De hecho, el punto culminante de este plan, según estos textos, es el aumento de la maldad. O sea, que tanta maldad, toda la persecución, son evidencias claras de que el plan no se ha detenido, sino que se sigue llevando a cabo. Y Él está muy, muy cerca de venir por nosotros. Hermanos, entre más maldad veamos, podemos lamentarnos, pero también decir, ya viene el Cordero. Cada vez que veamos a un mártir morir, podemos decir, ya viene el Cordero. Miren el versículo 6 del capítulo 5. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Pasamos de un león a un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cristo es el león de la tribu de Judá que se hizo cordero. Cristo fue hallado digno, ¿saben por qué? Porque Él fue inmolado, según este texto. Sufriendo el castigo en nuestro lugar, debido a su muerte y su resurrección, Él fue hallado digno de abrirle el libro y desatar sus sellos. Él es el Cordero inmolado. El Cordero está simbolizado en el Cordero que era llevado al sacrificio, inmolado por la transgresión y el pecado de su pueblo. Él fue inmolado por tu pecado y por el mío, por tus mentiras, por tu arrogancia, por tus malas palabras, por tu incredulidad, por tu vanidad, por tu adicción a la pornografía, por tu falta de piedad, por tu egoísmo, por tu idolatría. Él fue inmolado y tomó tu lugar. Él murió y resucitó venciendo a la muerte y de esa manera fue hallado digno de abrir el libro. Dice Pablo, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es un cordero inmolado, según el verso 6, ¿verdad? Pero según ese mismo verso, Él no solo es un cordero inmolado, sino un cordero triunfante. Y eso es increíble. Decía un comentarista, el triple empleo del número 7 enfatiza símbolo de totalidad con respecto al Cordero.
El cuerno es símbolo de poder. Y hay muchas citas del Antiguo Testamento sobre eso. Y con este poder Jesús, como Rey de Reyes, promueve la justicia y la equidad. Con 7 cuernos posee toda la autoridad para reinar en el cielo y en la tierra. Con una visión completa, por eso se habla aquí de 7 ojos. Puede observar todo lo que acaece en el universo. Nada lo elude. Debido a su visión completa, tiene conocimiento, discernimiento y comprensión completos de todo lo que aquí pasa. Y eso incluye lo que pasa en tu vida y en la mía. Estos son los ojos del Señor que abarcan todo el mundo. Y así llegamos a la conclusión. Ya vimos el dilema, la resolución y ahora la conclusión, versos 9 al 10 para terminar. Dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Qué contraste ven aquí con cómo empezó la historia? ¿Cómo empieza nuestra historia? Juan llorando. ¿Cómo termina? El pueblo cantando. Comienza con llanto, termina con alegría y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Cuál es la razón que lo hicieron digno? Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué increíble, qué frase tan increíble. Noten que todos se postran ante el Cordero y Él no los detiene. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Quién es el único digno de nuestra adoración? Dios. Pero ellos se postran ante el Cordero y Él no los detiene. ¿Qué nos enseña esto? Que Cristo es Dios. Él es digno de nuestra adoración porque Él murió y resucitó. Él es digno de nuestra adoración por ser Él el quien ejecuta el juicio de Dios. Este verso nos muestra que Cristo no murió para que quizá los pecadores fuesen rescatados. Él vino a rescatar un grupo particular. Todo el que Dios escogió por quienes Él murió serán salvos. Y usará la predicación del Evangelio para llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Siempre que pensamos en el juicio de Dios, siempre hay salvación junto con el juicio. Mi pastor hace unas semanas hablaba de eso en Génesis 3. Y así a lo largo de toda la Biblia. En los días de Noé, un grupo rechazó la oferta de salvación y recibió el juicio divino, pero Noé y su familia fueron salvados. El juicio que vino sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra y la salvación para Lot y para algunos de su familia. Apocalipsis 5, 4, 5 y 6 nos hablan del juicio de Dios, pero al mismo tiempo nos hablan de la salvación. De hecho, miren cómo termina Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y entra el capítulo 7 y nos muestra aquellos que han sido sellados con el Espíritu de Dios, esos por quienes Cristo murió y como cantábamos hoy, fueron sellados por su Espíritu, como lo expone Pablo en Efesios capítulo 1, esos podrán sostenerse en pie el día de su ira, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O como dice Juan 3:16, el que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree, para el que cree no hay condenación, porque Él, Cristo, nos ha librado de la condenación. Ellos se mantendrán en pie. Ah, qué glorioso. Él salva al pecador. ¿Y saben qué hace? Lo une al coro celestial. Hoy en día, cuando tú has visto una película, alguien no la ha visto y te pregunta por ella, y tú le das adelantos del final y desarrollo de esa película, se le llama spoiler. Está en un spoiler. Estás contando algo de lo que ya tú sabes que sucederá. Bueno, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 es un spoiler de la historia, del final de la historia de la raza humana.
¿Saben por qué? Porque dentro de esos que se hallan allí con vestiduras blancas adorando al Cordero, puedes visualizarte a ti si eres un hijo de Dios. Sí, a ti y a mí que somos pecadores, que estamos siendo santificados por la gracia de Cristo. ¿En serio, pastor? Sí, puedes ir a Apocalipsis 21 y verte allí con vestiduras blancas. Dentro de esa multitud estamos tú y yo. Aquí tenemos una visión futura de lo que seremos. ¡Cuánta esperanza esto produjo en los hermanos que estaban siendo perseguidos! ¡Y cuánta esperanza en nosotros! No siempre esto será así. Si estas cosas no producen gozo en ti, nada más lo hará. Créeme, nada más lo hará. Qué increíble. Amado hermano, no tengas una visión débil de Cristo. No tengas una visión distorsionada de Cristo. Algunos tienen una visión muy romántica y débil de Cristo. Pastores y futuros predicadores de Trono de Gracia, no presenten nunca a su audiencia una visión débil de Cristo. Porque Él es grande, Él es glorioso, Él es majestuoso y no hay ninguno como Él. Y cada domingo, cuando te paras aquí, la gente debe ver la majestuosidad de Cristo y admirarlo aún más. Cada domingo debemos salir de aquí admirando a Cristo aún más. Y aquellos que no son creyentes deben rendirse sin postrarse a este glorioso Cristo, sin el cual todos están perdidos. Cuando veas la maldad desbordándose en el mundo, recuerda que hay uno en los cielos que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Qué consolador, hermanos. Esto fue para estos hermanos y para nosotros. ¿Qué pensará un hermano nuestro en Corea del Norte cuando lee Apocalipsis? Hermanos, nuestra comodidad en algunos aspectos nos ha limitado a clamar: ven pronto, Jesús. Nos sentimos muy cómodos aquí. Nuestra vida cristiana superficial nos ha limitado a clamar: ven pronto, Jesús. Más bien nuestra comodidad en esta tierra nos ha llevado a decir: Señor, todavía no venga, que me falta por terminar algunas cosas. Señor, todavía no venga, que estoy pronto ya a tener la casita que siempre he soñado, los hijos que siempre deseé. Señor, estoy por cerrar un negocio increíble. No vengas todavía. Porque la venida del Señor pudiera frustrar los planes y comodidades de muchos. Pero eso puede ser un indicativo de la falta de morada del Espíritu Santo en ti. Y si eso es así, tú no eres de Él. A veces por eso es necesario que el dolor venga a nuestra vida, para que nuestros corazones clamen: ven pronto, Señor Jesús. A veces será necesario la persecución para que la iglesia sea sacada de su zona de confort y diga: ven pronto, Señor Jesús. Leen el libro de los Hechos y encontrarán una iglesia ferviente, luego relajada. Y cuando se relaja, ¿sabe qué hace Dios? Persecución. Actívense. Necesitamos el dolor. Y COVID-19 es una caricatura. Dejemos de ser tan buenos actores con esto. Paremos ya a ver esto como el Armagedón, o la cosa más horrible que nos ha pasado. Lee el libro de los mártires, lee tu Biblia. ¿Has leído Jeremías, Lamentaciones? Si los mártires nos vieran como un virus con una tasa de mortalidad del 1% nos tiene, nos daría vergüenza mirar a la cara a un mártir.
Podemos ir a trabajar y hacer 1000 cosas, pero aquí, cuidado, no, para el culto no. Allá están los leprosos. Ay, hermanos, no tenemos ni idea de lo que se viene contra la iglesia y lo que muchos hermanos ya están experimentando, en lo que esto es una tontería. Y si no hemos sido fieles en lo poco, ¿creen que en lo mucho lo serán? ¿O lo seremos porque me incluyo yo también? Necesitamos el dolor para decir, ven pronto, Señor Jesús. Necesitamos que Dios nos quite esos ídolos, que Dios nos quite la comodidad, para que se pruebe si usted, mi hermana, es verdadera cristiana. Para que se pruebe usted, mi hermano, si su fe es real. Para ver si lo que viene a hacer cada domingo es un simple teatro y el resto de su vida no es más que falsedad. Necesitamos dolor para que podamos apreciar a Cristo. Necesitamos ver más nuestro pecado para que podamos apreciar aún más a la gracia de Dios. El cristianismo es tomar su cruz de por vida e identificarnos con los padecimientos de Cristo. El siervo no es mayor que su Señor. Entiéndanlo. Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, entiéndanlo. El cristianismo es más que venir aquí el domingo, comer un poco de pan y café y sentarnos a escuchar por 1 hora un sermón. Rubén lo ha venido predicando por semanas. Mi pastor lo ha venido recalcando. Es una vida consagrada a Él. Quizás muchos aquí solo abren su Biblia el domingo que vienen aquí. El resto de la semana pueden ver programas, televisión, conversaciones, pero la Biblia no es su deleite. ¿Para qué quieres ir al cielo si eso es lo que más vas a escuchar allá, las palabras de Dios? El cielo es un lugar santo, compuesto de personas santas, donde solo se harán cosas santas. Si amas tu pecado, ¿qué quieres hacer allá? El verdadero cristiano, en quien la gracia de Dios está obrando a pesar de sus debilidades y pecados, dará gracias por el dolor, porque éste lo impulsa a decir, ven pronto, Señor Jesús. Con esto termino. Adoramos a un Dios que es justo y santo, que derrama su ira sobre el malvado, y por eso lo adoramos. Adoramos a un Cordero que fue inmolado y que nos redimió de todo pecado, y por hoy podemos disfrutar de la vida eterna. Ya no hay condenación. Cristo dice, yo he venido para que mi gozo esté en ustedes, para que sean tan felices como yo lo soy, para que tengan la paz que yo les doy. Mira cuántos privilegios hay para los que son salvos. Qué regalo tan glorioso el haber sido perdonado. Qué regalo tan hermoso es que ya haya una morada en la patria celestial para nosotros. Qué glorioso es que el amor de Dios para con nosotros no dependa de nosotros, sino de su Hijo. Él nos ha dado un amor que no cambiará ni siquiera en nuestros peores días ni en nuestras mayores caídas, porque su amor es eterno y con ese amor eterno nos ha amado en el Hijo. Adoramos a un Dios que nos ha salvado. Adoramos a un Dios también que es justo y santo y que derramará su ira contra los malvados, como vemos a partir de Apocalipsis 6, y lo adoramos por eso. Dios es justo y santo y derramará su ira sobre los impíos. Por eso lo adoramos. ¿Saben por qué? Como decía alguien, porque también mereciendo esa misma ira, aún así, Él nos salvó. Por eso le adoramos. Por eso lo amamos. Por eso perseveramos. Por eso lo honramos. Porque aún mereciendo esa misma ira, sin haber nada bueno en nosotros, aún así nos salvó. Y nos ha hecho parte del coro celestial. Ese coro que dice, digno eres. Tú eres el Cordero inmolado. Digno eres. Porque tú derramaste tu sangre por mí.
Me has rescatado a mí, me has dado vida a mí, me has dado gozo a mí. Digno eres. Oremos.